Imagina a un prisionero que ha pasado décadas encerrado en una celda pequeña, oscura y húmeda. Pero un día, sin previo aviso, un emisario del rey llega, abre la puerta de la prisión y le dice: eres libre. El rey ha pagado tu rescate. Puedes irte. Ese prisionero, atónito, sale con pasos temblorosos. Prueba la luz del sol. Respira aire puro. Ve el cielo azul y escucha el sonido de los pájaros. Pero al cabo de unos días se siente inseguro, duda de su libertad y por miedo vuelve a la celda y cierra la puerta tras de sí. Esto es, salvando las distancias, lo que estaba ocurriendo con los creyentes de Galacia. Habían sido liberados por la gracia de Cristo. Habían salido de la celda de la ley, de la celda del esfuerzo humano. Pero al escuchar a los falsos maestros, comenzaron a pensar que quizás la libertad no era suficiente, que necesitaban volver a cumplir normas, rituales, condiciones. Estaban siendo influenciados por falsos maestros que traían falsa doctrina. Y Pablo, como un padre herido, no puede quedarse en silencio ante esta situación. Y en el pasaje que estudiamos en esta mañana, Gálatas 4:12 a 5:21, Pablo abre su corazón, advierte, enseña y clama. Les dice: Cristo ya os hizo libres. No os volváis a sujetar al yugo de la esclavitud. Ahora, este mensaje no es solo para las iglesias de Galacia. También es para nosotros hoy. Porque muchas veces, tal vez sin darnos cuenta, podemos caer en volver a pensar que tenemos que ganarnos el amor de Dios, que debemos cumplir ciertos estándares, ciertas ceremonias, ciertos ritos para que Él nos acepte. Hoy el Señor nos llama a permanecer en la libertad que nos fue dada en Cristo por gracia y no por obras. Porque como alguien dijo, la gracia no se negocia, se abraza, y la libertad no se compra, se vive. Hace unos meses, cuando estudiábamos el pasaje inmediatamente anterior, desde el capítulo 4, versículo 1, Pablo les recordaba a los Gálatas que antes de conocer a Cristo eran como hijos que estaban, como niños que estaban bajo tutela, estaban esclavizados por los principios del mundo, sin acceso pleno a la herencia prometida. Pero cuando llegó el tiempo señalado por Dios, Él envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para redimirnos y adoptarnos como hijos. Entonces ya no somos esclavos, sino hijos, y también herederos por medio de Cristo. Ahora Pablo expresa su asombro, su dolor, al ver cómo después de haber sido liberados por la gracia de Dios, estaban volviendo a los antiguos rudimentos, tratando de ganar el favor de Dios mediante reglas, mediante ceremonias, mediante rituales. Y por eso les dice en el capítulo 4, versículo 9, les dice: pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Dicho de otra forma, ¿cómo podéis cambiar el gozo de la filiación, el gozo de ser llamados hijos, por la carga de la esclavitud? Y ese es el trasfondo con el que llegamos al texto de hoy. Y al mirar este pasaje del 4:12 al 5:1, vamos a ver tres escenas poderosas que nos muestran cómo Pablo, movido a escritura por el Espíritu Santo, presenta una defensa de la libertad
que tenemos en Cristo. 3 escenas poderosas que nos muestran cómo Pablo presenta una defensa de la libertad que tenemos en Cristo. Vamos a ver el clamor de un corazón pastoral, versículos 12 al 20. Veremos en segundo lugar el contraste entre la carne y la promesa, versículos 21 al 31. Y en tercer lugar, la convicción de permanecer firmes en esa libertad, capítulo 5, versículo 1. Un clamor, un contraste, una convicción. En la primera escena vemos a un pastor que clama por sus hijos en la fe. En la segunda, Pablo va a desplegar un contraste radical entre dos formas de vivir, por la carne o por la promesa. Y en la tercera, llegamos a un momento de definición, una convicción firme, clara, urgente, donde Pablo nos llama a no retroceder, sino a permanecer libres en Cristo. Y cada una de estas escenas nos va a desafiar a mirar nuestro corazón y a preguntarnos, ¿estoy viviendo como hijo de la promesa? ¿O he vuelto a encerrarme en una cárcel de religiosidad, en una cárcel religiosa que Cristo ya abrió? Recuerda que Pablo no estaba escribiendo esta carta solo porque le apeteciera escribir. Estaba escribiendo esta carta porque poco tiempo después de haber creído en el Evangelio de Jesucristo, las iglesias que estaban en esta región, en Galacia, comenzaron a ser influidas por falsas doctrinas, por falsos maestros conocidos como judaizantes. Y estos enseñaban que para ser verdaderamente salvo, los creyentes gentiles debían cumplir la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión, guardar ciertas festividades y otras prácticas legales. Este no era un mensaje que abiertamente negara a Cristo, pero sí afirmaba que la fe no era suficiente. Afirmaba que la gracia no era suficiente, lo que en la práctica estaba anulando la obra de la cruz, anulando la suficiencia de la cruz. Y Pablo ve esto como un ataque directo al Evangelio de la gracia, un ataque directo a la libertad cristiana, un ataque directo al Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué hace Pablo ante esta situación tan delicada? Bueno, Pablo va a abrir su corazón y les va a recordar cómo comenzaron, cómo lo recibieron, cómo compartieron gozo y fe en libertad, y ahora al verlos tan confundidos, tan cambiados, va a clamar de dolor. Y así llegamos a la primera escena de nuestro texto, el clamor de un corazón pastoral. Mira, Gálatas 4, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que, de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. ¿Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad? Ellos sostienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. David Brainerd era un joven misionero del siglo XVIII. Él dedicó su corta vida a predicar el Evangelio entre los pueblos indígenas del noreste de Estados Unidos. Y en medio de una tuberculosis tremenda, muy severa, predicaba al aire libre,
Daba igual que lloviera o que estuviera nevando, aún con fiebres altas y en condiciones tremendamente miserables. Este hombre, en su diario, escribió que sufría más por el estado espiritual de los conversos que por su propia enfermedad. Y es que algunos de los nuevos creyentes comenzaron a ser confundidos con falsas enseñanzas de grupos religiosos externos. Y Brainer, este misionero, lloraba y oraba intensamente para que no se apartaran de la verdad. Este es el espíritu de Pablo en Gálatas 4, del 12 al 20. Vemos a un pastor que no puede permanecer indiferente cuando ve a sus hijos espirituales confundidos, influenciados por falsas doctrinas, y que está dispuesto a sufrir para ver que Cristo está formado en ellos. Y en estos versículos que acabamos de leer, Pablo no escribe desde la autoridad apostólica, sino desde la ternura pastoral. Se dirige a los Gálatas no con imposiciones, sino con un ruego profundo. Fíjate cómo empieza: haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Y Pablo les recuerda que cuando llegó a ellos enfermo, lo recibieron con afecto, casi con veneración, casi como si se tratara de un ángel de Dios. Pero ahora, por decirles la verdad, lo consideran un enemigo. Y ese contraste lo hiere profundamente. El apóstol no está defendiendo su ego, no está defendiendo su yo, sino el evangelio que trajo la libertad a sus vidas. Y lamenta ver cómo ese amor inicial se ha enfriado, cómo el falso celo de los legalistas ha cautivado sus corazones. Él sabe que lo que está en juego no es solo la relación con Él, sino su misma libertad espiritual. Por eso les habla como un padre sufriendo en dolores de parto, deseando una sola cosa: que Cristo sea formado en ellos. Ahora, este clamor no es solo el de un líder decepcionado, sino el de un pastor que sufre por ver cómo sus hijos espirituales, sus niños espirituales, estaban cambiando la gracia por la esclavitud. Mira el versículo 14 lo que dice: y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Por qué fue una prueba el estado físico de Pablo? Bueno, literalmente el texto dice: mi enfermedad fue una prueba para vosotros. ¿Por qué lo fue? ¿Qué estás diciendo aquí, Pablo? Bueno, en primer lugar porque Pablo de por sí no podía hacer todas las cosas que ellos esperaban de él, porque su condición física lo mantenía alejado, especialmente cuando sufría intensos y tortuosos dolores de cabeza u otras dolencias. Pero no es solo eso, que también, sino que es más que eso. No es algo físico, sino también teológico. Porque en el mundo antiguo, si alguien afirmaba ser un profeta de Dios, o más aún si decía representar al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, y tenía enfermedades crónicas, eso se usaba fácilmente para desacreditar lo que decía. Pero Pablo dice: mirad, vosotros ni me despreciasteis, es decir, no me considerasteis como nada, ni tampoco me desechasteis. Literalmente es: no me escupisteis, aunque mi enfermedad fue una prueba para vosotros. Los judíos creían que la enfermedad era un castigo de Dios. Basta con mirar el libro de Job y la teología que tenían sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos le decían que todo el sufrimiento de Job era consecuencia de algún pecado oculto. Esa era una teología común en el judaísmo antiguo. Si sufres, es porque Dios te está castigando por tu pecado. Y ahora podéis decir: bueno, sí, Gersón, pero ellos
Los Gálatas eran gentiles, cierto. Pero lo fascinante es que los gentiles tenían esa misma teología. Ve por un momento a Hechos capítulo 28, sin perder esta cita de Gálatas. Ahí está, después del naufragio, Pablo llegando a la isla de Malta. Y dice el texto que los nativos le mostraron una gran hospitalidad. Estaban empapados, totalmente cubiertos de agua, y lo que hicieron los malteses es encender una fogata para darles calor. Fíjate, así termina el versículo 2 del capítulo 28. Encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero mira versículo 3 y 4. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. ¿Qué hicieron? Versículo 4. Y los habitantes, al ver el animal colgado de su mano, decían entre sí: sin duda este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mal, justicia no le ha concedido vivir. Tremendo. Es la misma teología de los amigos de Job. Si alguien sufre, es porque está bajo juicio divino. Por supuesto, esto no es una realidad a la luz de la Escritura, pero tanto judíos como gentiles pensaban lo mismo. Si estaba sufriendo físicamente, no puede ser un verdadero mensajero de Dios. Pero sin embargo, Pablo les dice: a pesar de eso, de que yo estaba sufriendo enfermedad crónica, no me rechazasteis, no me despreciasteis. Al contrario, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Esto es una declaración sorprendente, conmovedora. Y eso demuestra la obra del Espíritu Santo en sus corazones. No estaban juzgando al mensajero por su debilidad física, sino que recibieron el mensaje con fe. Ahora, versículo 15. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvisteis? Es como decir, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Antes rebosabais de gozo, estabais felices, el Evangelio se expandía, el Espíritu se manifestaba, había plena confianza. Cristo, a pesar de sus debilidades físicas, era recibido como Cristo mismo. ¿Y ahora? ¿Todo eso se desvaneció? Bueno, esa era la idea que tenía Pablo en mente en el versículo 11, cuando le dice: temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. En Deuteronomio 32:10 se dice que Dios cuida a su pueblo como a la niña de sus ojos. Y es que el ojo es una de las partes más delicadas y valiosas del cuerpo. Pablo dice que ellos estaban tan dispuestos a ayudarle que incluso se habrían arrancado sus propios ojos para dárselos a Pablo. Y esto apoya la idea de que Pablo estaría sufriendo alguna afección ocular crónica, tal vez por malaria o por alguna infección. En Gálatas 6:11 dice: mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Y esas letras tan grandes es probable que fueran así porque no veía bien. En otras cartas usaba un secretario, lo que es un amanuense, pero esta la escribió él mismo desde el inicio. Y les está diciendo: me amabais tanto que habríais hecho cualquier cosa por mí. ¿Cómo es posible que ahora me consideréis vuestro enemigo? ¿Por qué? Por decirles la verdad. Fíjate, versículo 16. ¿Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad? La única explicación es esta: ya no queréis oír la verdad. Porque Pablo podría decirle: mirad, no me amabais por mi carisma, tampoco me amabais por mi apariencia, tampoco por mi plenitud física. Si me amabais por algo, era por la verdad del Evangelio. Y ahora que os sigo diciendo la verdad, ¿me rechazáis? Y así llegamos al versículo 17, donde Pablo da una advertencia contundente. Fíjate, versículo 17. Ellos os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Esto es una descripción maravillosa
de los falsos maestros. Son insistentes, buscan seguidores, halagan, seducen, pero todo con malas intenciones. Y Pablo les dice, mirad, ellos quieren alejaros de la verdad para que les sigáis a ellos. Quieren encerraros fuera del Evangelio para que les necesitéis a ellos. Y eso tiene un nombre: manipulación espiritual. Esa es la estrategia del falso evangelio. Aparte de la libertad en Cristo, apartarte de la libertad en Cristo para que pases a depender de otras cosas, de sistemas, de rituales, de líderes que quieren controlar tu fe y muchas veces controlar tu dinero. Así que Pablo, con el corazón roto, ve cómo la obra de la gracia estaba siendo saboteada, pisoteada, y por eso le exclama con firmeza: permaneced en la libertad con que Cristo os hizo libres. Los falsos maestros andaban por ahí haciendo su labor de búsqueda y lo hacían solo cuando estaban presentes, porque su interés era apoderarse del tesoro, del dinero, de los bienes materiales. Pero Pablo dice: cuando no estoy presente y no puedo recibir absolutamente nada de vosotros, aún así es bueno que yo os busque con un celo sincero. Pablo buscaba a los Gálatas no para su propio beneficio, sino para asegurar sus almas para Cristo. Mientras estuvo con ellos, Pablo los ministró fielmente, y aunque ahora estaba lejos, seguía buscándolos espiritualmente. Aun cuando el enemigo se había infiltrado, aun cuando el afecto de los Gálatas hacia él parecía que se estaba enfriando, él seguía buscándolos espiritualmente. Ahora llegamos al deseo profundo de Pablo para ellos, que está en los versículos 19 y 20. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Fíjate: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que, y este es el deseo de Pablo, Cristo sea formado en vosotros. Ese es su anhelo, que Cristo sea formado en ellos. Esa es la clave para entender la santificación. Pablo no solo quiere que crean en Cristo y sean salvos para que luego se extravíen con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas que no santifican, aún incluso siendo creyentes verdaderos. Pablo les dice: quiero que Cristo no solo habite en vosotros, sino que sea formado en vosotros. Y esto es santificación, esto es conformidad a la imagen de Cristo nuestro Salvador. Santificación progresiva. Y así cerramos esta primera escena del clamor de un corazón pastoral. Y llegamos a la segunda escena, versículos 21 al 31. El contraste entre la carne y la promesa. Fíjate, versículo 21. Decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo.
pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. En esta segunda parte, Pablo emplea una poderosa ilustración espiritual para abrir los ojos de los Gálatas. La historia de Agar y Sara. Dos mujeres que representan dos pactos, dos formas de relacionarse con Dios y dos destinos muy distintos. Agar, la sierva, dio a luz a Ismael. Fue fruto de un intento humano por cumplir de manera forzada la promesa de Dios mediante la carne. Sara, en cambio, dio a luz a Isaac, hijo de la promesa, nacido por intervención divina. Y Pablo interpreta esto como una alegoría. Agar simboliza el monte Sinaí y la esclavitud de la ley, mientras que Sara representa la libertad del Evangelio y la Jerusalén celestial. La enseñanza de estos versículos es contundente. No se puede heredar la promesa viviendo como esclavo. El hijo de la carne siempre persigue al del espíritu y por eso hay que echar fuera el legalismo. Esto no es una opción teológica menor, sino que es una separación espiritual necesaria. El Evangelio de la gracia no admite mezcla con la ley. Y los hijos de Dios no pueden vivir como si aún dependieran de su esfuerzo, de sus obras, de sus méritos para ser aceptados ante Dios. Ahora analicemos de forma breve los elementos de este contraste. Primero, hay dos mujeres, Agar y Sara. Agar, la esclava, representa el pacto del monte Sinaí, es decir, la ley que engendra esclavos. Sara, la libre, representa el pacto de la promesa, el evangelio que engendra hijos libres. Dos mujeres. Hay dos hijos, Ismael e Isaac. Ismael nace por la carne, Génesis 16, por iniciativa humana, tratando de forzar el cumplimiento de la promesa. Isaac, en cambio, Génesis capítulo 21, nace por la promesa, por la intervención divina. Y hay también dos Jerusalén, la terrenal y la celestial. La Jerusalén terrenal, ahí versículo 25, está dominada por la ley, está en esclavitud. Pero hay una Jerusalén celestial, versículo 26, libre, que dice ahí es madre de todos los creyentes. Ahora, la realidad, y lo que Pablo quiere transmitir aquí, no es que se rechace la historia de Israel, sino hacerles ver, recordarle a los Gálatas que la salvación no viene por la descendencia, que la salvación no viene por el esfuerzo humano, sino por la promesa de Dios cumplida en Cristo. El legalismo no puede heredar junto al Evangelio. Recuerda que cuando nace Isaac, Abraham ya era un hombre de avanzada edad, como 100 años, y Sara 90. Esto es un milagro total. Dios crea sobrenaturalmente ese hijo en su vientre. Así que estos dos hijos se convierten en dos modelos espirituales. Ismael, el hijo nacido de la forma común, natural, según la carne, en un acto de incredulidad, como si ellos pudieran cumplir la voluntad de Dios a su manera, por medios humanos y pecaminosos. Ismael representa a todos los que intentan hacer la voluntad de Dios por sus propias fuerzas. Es una ilustración de quienes buscan la salvación por obras, los que cimentan su salvación en las obras. Pero Ismael nació de una esclava, fue esclavo y dio lugar a una descendencia de esclavos. Simboliza el intento de lograr los propósitos de Dios con los medios del hombre.
lo cual siempre termina en esclavitud. Ahora, Isaac, por otro lado, nace como resultado de la fe de Abraham en Dios. Y como recompensa a esa fe, Dios milagrosamente permitió que Abraham, quien, como dice Hebreos, estaba prácticamente muerto en cuanto a la capacidad de engendrar hijos, pudiera engendrar con Sara. Y que este acto resultara en el nacimiento de Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Es el fruto del poder de Dios. Podríamos decir que fue nacido del Espíritu. El Espíritu Santo obró en ese momento, hizo una obra que era imposible humanamente. Y de esa obra milagrosa nació Isaac. Entonces Isaac representa la salvación por fe solamente. Abraham creyó a Dios y Dios sobrenaturalmente cumplió su voluntad en él. Ismael representa a todos los que tratan de agradar a Dios y cumplir su voluntad con sus propias fuerzas. Un intento pecaminoso, inútil, que conduce a la esclavitud. Pero Isaac simboliza a todos los que confían en la promesa de Dios y hacen su voluntad por la fe. Es Dios quien hace la obra, quien la cumple y quien recibe toda la gloria. Durante siglos, el ser humano soñó con volar. Queríamos volar antes de que existieran los aviones. Muchas personas intentaron volar pegándose alas en la espalda, alas de madera, alas de plumas, incluso saltaban desde torres o colinas con la esperanza de mantenerse en el aire. Casi todos estos intentos terminaron en caídas dolorosas o incluso en la muerte. Pero lo trágico de esto es que la mayoría lo hacía con sinceridad, con esfuerzo. El problema no era su motivación, era su método. El hombre no podía volar por sí mismo. Solo cuando se comprendieron las leyes de la física, la sustentación, la propulsión, y se aplicó esa ciencia en el diseño de motores y de estructuras, el sueño de volar por fin se hizo realidad. No fue por el esfuerzo humano, sino por confiar en un principio más alto, la fuerza que sostiene lo que el hombre no puede hacer por sí solo. Así es la diferencia entre vivir por la carne y vivir por la promesa. La carne se esfuerza, pero siempre termina cayendo. La promesa puede parecer menos espectacular, pero es Dios quien sostiene. Así que no se trata de cuán sinceramente intentas agradar a Dios, sino desde dónde lo haces. Desde tu fuerza, desde tus méritos, desde tu yo, o desde la gracia de Dios. Vayamos a la tercera escena. La convicción de permanecer firmes en la libertad que es en Cristo. La convicción de permanecer firmes en esa libertad. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Muchos unen este versículo con 4:31. Dice versículo 5, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. La tercera escena parece breve, lo es, pero es el clímax del pasaje. Pablo no solo enseña o argumenta, sino que aquí lanza una orden de guerra espiritual. Les dice, permaneced firmes, permaneced firmes. Aquí no hay opción media, no hay bueno, intenta aguantar, no. O te mantienes en la libertad que Cristo te dio, o vuelves al yugo de esclavitud.
esta escena final no es decorativa, es decisiva. Ha hecho un ruego pastoral, luego ha hecho una ilustración doctrinal y ahora llega al clímax del pasaje con una exhortación directa, urgente: permaneced firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No os volváis a sujetar al yugo de esclavitud. Aquí no hay metáforas, aquí no hay rodeos. Pablo les habla con claridad. La libertad en Cristo es un don irreversible que debe ser sostenido con firmeza y con convicción. No es un sentimiento que va y viene, es una posición espiritual que requiere resistencia diaria frente a la presión religiosa y la culpa legalista. Volver atrás, volver a la ley, es volver a encadenarse voluntariamente a un sistema que Cristo ya destruyó en la cruz. La libertad cristiana no es una licencia para pecar. No es, bueno, Cristo me hizo libre, puedo pecar todo lo que quiera, no. Es la liberación del peso de tener que ganarse el favor de Dios, de tener que vivir constantemente haciendo tus propias obras y méritos para ganar el favor de Dios. Hemos sido liberados en Cristo. Permaneced firmes, esa idea que aparece ahí en ese mandato, es vivir cada día recordando que nuestra identidad, nuestra aceptación, nuestro futuro, lo que está por venir, descansa solo en la obra de Cristo, no en nuestra propia obra. Esta es la convicción que sostiene al creyente en medio de un mundo que constantemente quiere hacerte volver a la esclavitud, de muchas maneras, de muchas formas. Pero esta es la convicción que te sostiene. Tu identidad, tu aceptación, tu futuro descansan en la obra de Cristo. Después de la proclamación de emancipación en Estados Unidos, en el año 1863, esta proclamación declaraba libres a todos los esclavos en los estados del sur. Pero muchos de ellos no lo creyeron. Algunos propietarios les ocultaron la noticia durante meses o incluso años. Pero otros, aún sabiéndolo, se quedaron trabajando bajo el yugo porque tenían miedo de la libertad. No sabían a dónde ir. No tenían recursos y pensaban, bueno, me quedo como estoy. Es mejor seguir aquí que enfrentar un mundo desconocido. Es tremendo, pero algunos ex esclavos continuaron viviendo como si todavía fueran propiedad de sus amos, aunque legalmente ya eran libres. Y eso es exactamente lo que Pablo quiere evitar en Gálatas 5:1. Cristo ya te hizo libre. No vivas como si aún estuvieras encadenado. La libertad es real, pero debes creerla, sostenerla y caminar en ella cada día. Así que ten esto muy claro. Versículo 31, capítulo 4. No somos hijos de la esclava. No tenemos nada que ver con ella. Por eso esta exhortación final, esta convicción de permanecer firmes en la libertad. No regreses a ese sistema del cual ya has sido liberado. Este es el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Así que cualquiera que venga a ti, que llegue a ti con un evangelio falso, tratando de añadir ceremonialismos, ritualismos, tradiciones de hombres o cualquier otra forma de externalismo religioso y diga, mira, tienes que añadir esto a tu libertad en Cristo, puedes responderle con claridad, si estás en Cristo, mira, yo pertenezco al grupo de Sara, Isaac y la promesa, no al de Agar, Ismael y la ley. No estoy bajo esclavitud, Cristo me ha
hecho libre. Queridos hermanos y amigos, hemos visto hoy cómo el apóstol Pablo no se limita a dar una lección teológica, sino que abre su corazón y clama con amor por sus hijos espirituales. En estos versículos, por extensión en toda la carta, les está pidiendo que no cambien la verdad por una apariencia de piedad, que no sustituyan la gracia por el esfuerzo humano, que no vuelvan a sujetar un yugo que Cristo ya rompió. Y nos ha mostrado que en la historia de la salvación hay un contraste real. O vivimos como hijos de la promesa o como esclavos de nuestro propio esfuerzo. No se puede heredar la libertad y al mismo tiempo vivir como si dependiéramos de nuestros méritos. La gracia no se mezcla con la ley. Cristo ya te hizo libre. Y no te hizo libre para que vivas sin dirección, sin rumbo, perdido, sino para que vivas sin condenación. No para que hagas lo que quieras cuando quieras, sino para que ya no vivas esclavo de tener que demostrar constantemente tu valor a Dios. Pablo está preocupado por la verdad del Evangelio. Y es una preocupación buena, sana, lícita. Porque el Evangelio, las buenas noticias de salvación, están claramente definidas en la Escritura como la única forma que tienen las personas para escapar del infierno. Por eso tenemos que entender bien el Evangelio. Por eso tenemos que defender bien el Evangelio. Y Pablo tuvo que defender una y otra vez la verdad de la suficiencia de Cristo en la salvación. La invalidez del sacerdocio mosaico para ser salvos. Pablo afirma, la Escritura afirma que la justificación del hombre es solo posible por medio de la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Así que no importa que seas judío, gentil, no importa que seas de este país o de otro, anciano, joven, no importa que hayas nacido en el seno de una familia cristiana, no importa que tu marido o tu esposa sean cristianos, no importa el lugar que seas ni tus apellidos, la justificación solo es posible por medio de la fe en Cristo y aparte de las obras de la ley. Esto es tremendamente importante, porque tira por los suelos, rompe con toda la religiosidad basada en las obras y en los méritos humanos. No hay nada que puedas hacer para ganar tu favor en Cristo. Solo es por la fe. Es una obra que Dios hace en nosotros. Es Dios obrando sobrenaturalmente, transformando vida, dando vida espiritual a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. La Escritura dice, no hay justo ni aun uno. Todos somos por naturaleza pecadores. Por eso Dios provee una salida gloriosa, la justificación por medio de la fe, gracias a los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y este, querido hermano, querido amigo, ese es el corazón del Evangelio. Antes de la Reforma, y con esto terminamos, Martín Lutero era un monje extremadamente devoto. Se confesaba durante horas, ayunaba con dureza, se flagelaba buscando sentirse limpio ante Dios. Sin embargo, cuanto más se esforzaba por cumplir la ley, más lejos se sentía de la paz con Dios. No fue hasta que leyó Romanos 1:17 y Dios abrió su entendimiento, el justo por la fe vivirá. Ahí entendió que la salvación no se alcanzaba por el esfuerzo humano, sino por la promesa de Dios en Cristo. Fue entonces cuando él dijo, sentí que nacía de nuevo y que entraba por las puertas abiertas del paraíso. Lutero descubrió lo que Pablo estaba enseñando en Gálatas.
No hay herencia espiritual en la carne, solo en la promesa, solo por medio de Cristo. Cristo y solo Cristo puede cambiar tu vida. El legalismo promete mucho. Las tradiciones prometen mucho, pero nunca dan vida. Solo la gracia en Cristo lo hace. Entonces la pregunta final es, ¿estás permaneciendo firme en esa libertad? ¿O hay yugos religiosos, culpas del pasado, exigencias autoimpuestas, voces ajenas al Evangelio que te están volviendo a atar, que te están volviendo a encadenar? La exhortación de Pablo es clara: no vuelvas atrás, permanece firme. Cristo es suficiente, su gracia es suficiente. En la cruz, Cristo murió por nuestro pecado. Pagó la pena por nuestras transgresiones. Pagó la pena en su totalidad. Llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. Se hizo pecado por nosotros. Y todo lo que se requiere para que seamos justificados es reconocer ese pecado, arrepentirnos, desechar los esfuerzos propios, desechar la justificación propia y descansar en Él, poner toda nuestra confianza en la obra de Jesucristo. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos tu palabra en esta mañana. Señor, gracias por la salvación que es solo en Cristo, por gracia, mediante la fe. Ayúdanos a permanecer firmes en la libertad que tenemos en Cristo. Ayúdanos a examinar nuestra vida para no volver a yugos religiosos, a exigencias humanas autoimpuestas, a un falso evangelio que resta mérito a la obra de Cristo. Señor, que no volvamos a ser atados de nuevo. Señor, que nuestro gozo de salvación en Cristo no sea robado. Ayúdanos a meditar en estas verdades, Señor. A pensar que la gracia no descansa ni parte del legalismo de nuestras obras, de ritos, de ceremonias. Señor, a pensar que si estamos en Cristo, si hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, si nuestra relación con Él es íntima y genuina, somos herederos de la promesa, coherederos en Cristo, que hemos sido adoptados como hijos. Gracias, Señor. Gracias por todo. Te ruego, Señor, que lleves a examen nuestra vida en esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.